más que nada las cuestiones técnicas. Después, lo otro, si quieren, me preguntan a mí, pero dale, te Bien, paso la palabra Ro para que expliques bien, voy a lo explicar referente al cómo, parcial. exacto, cómo acceden al parcial. Ingresan al campus, van a la pestaña 13, que dice clase 13, pautas del parcial, y bueno, en primer lugar la leen, que van a tener todas las pautas, lo que tienen que tener en cuenta. Cuando llegan abajo de todo, van a pasar donde dice comisión 1, comisión 2, comisión 3, bueno, pasan a eso y van a encontrar un link que dice pautas de evaluación. Ahí van a tener las pautas de evaluación. Luego van a ingresar a la comisión que a usted le corresponda, por ejemplo, comisión 3, hacen un clic ahí y van a tener arriba un link que es de un documento de Word. Dice segundo parcial sistemas familiares.doc. Ingresan ahí, nuevamente se explica cómo es todo el segundo parcial y a su vez está el link del drive en donde está el video que ustedes tienen que ver de la escena. Entonces ustedes van a marcar todo ese link, van a hacer un clic, lo ponen en otra pestaña, ingresan directamente y eso me va a llegar a mí una solicitud de ingreso al video para el drive. Entonces, cuando a mí me llega, yo les hago enter. A ver, yo tengo que entrar a mi mail, no es que ustedes lo hacen y inmediatamente van a acceder al video. Denme a mí un par de horas que yo estoy tratando de entrar constantemente al celular para ir habilitándolos a cada rato, ¿sí? Con que lo hagan una sola vez me basta, si no a mí me va a llegar muchos mails. Entonces lo hacen una vez, esperan 1 o 2 horas y ya van a estar habilitados. Todos los que mandaron mails hasta el momento ya están todos habilitados para poder ver la escena. Listo. Perfecto. Es importante esto que dijo Ro, lo puntualizo, digo, porque ella va a recibir un mail de cada uno de ustedes, que sea solo uno, porque si no va a tener, vamos a entrar en confundimiento de quién mandó de 2 o 3 veces, que sea solo uno, que con uno ya le llega. A Rocío, que es la que está haciendo el trabajo más arduo en este momento. Después, si por casualidad alguna no le llegase, bueno, ahí sí nos aclaran y lo resolvemos lo más rápido posible. Profe, si es grupal el parcial, ¿por qué no entra Sí. un solo alumno por grupo? Así no le hacemos tanto lío. Eso Porque, dijo. no, tienen que entrar Ah, todos perdón, porque no lo todos escuché, tienen que perdón. ver el video. Todos tienen que ver el video. Entonces es necesario que todos lo puedan bajar. ¿Acaso que ustedes se junten de repente en la casa y bueno, lo vean todos Claro. juntos? Ahí sí. O sea, está clarísimo, todo el grupo tiene que ver el video. Si ustedes tienen forma o se van a juntar o se van a juntar a verlo, por ejemplo, con que lo tenga uno ya está, pero capaz que está bueno que cada uno lo tenga para que lo vea también más de una vez. Está bueno, van a tener que verlo más de una vez para ir analizando las cosas que allí suceden. Entonces, si cada uno lo puede tener, mejor, y si lo pueden resolver de otra manera, ya ahí ya entra ahí la característica y la resolución de cada grupo. Una pregunta, ¿no está en YouTube esa película? Es Pregunto, una ¿no? serie. Es una serie que está en Netflix. Ustedes tienen que ver el primer capítulo de la primera temporada. En verdad son 15 minutos, del minuto 14 al 26. Si lo quieren ver porque ya tienen Netflix, listo, ni se lo bajan. Bueno, esa es otra opción, pero como nosotros no podemos obligar a que todo el mundo tenga Netflix, por eso se armó el link. Ahora, si alguien tiene acceso a Netflix, busca la serie Bloodline. Ahora escribo, anoto ahí cómo se escribe. Bloodline, línea de ¿Eh? sangre. Bloodline. Vos lo mencionás mejor que yo, tenés mejor inglés. Ahí está. Bloodline, digo yo, ¿está bien dicho o no? No, es blood. Como la doble O es una U. Bloodline. No, por favor, para mí fue siempre Bloodline, no me digas eso. Bien, Bloodline. El que tiene Netflix, no hace falta ni que le mande un mensaje a Rocío, se mete en Netflix, temporada 1, del minuto 14 al 26. Minuto 14 al 26. Pero bueno, no todos
están obligados ni tienen la posibilidad de tener Netflix. Así que eso puede resolver algunas cuestiones. Después, también, digo, Ro ya lo dijo, pero ahí tienen las pautas del parcial, está todo explicado en la clase 13. Yo creo que está bastante explicativo, así que no creo que les queden dudas. Tienen que armar un trabajo de unas 7 carillas y van a encontrar palabras claves, que hay varias, hay como 7 u 8 creo, no es necesario que tomen todas, yo ahí lo puse, con que más o menos puedan intercambiar conceptos de 4 o 5 conceptos, con eso basta, y bueno, la idea es que puedan concentrarse bastante en ese fragmento, en esa escena, para que ustedes puedan detectar justamente que todo esto que venimos hablando. No sé si alguno vio la serie o alguna vio la serie, pero Natalia Gallardo dice que sí. No quiero anticipar mucho, pero la contextúo un poco. Es una familia que se va a encontrar, el matrimonio es grande, tendrán unos 70, Claudia y Dánico también, o Danico, y bueno, es un matrimonio de unos 70 años que va a ser en el marco de un festejo que van a hacer en el hotel donde viven, tienen un hotel en Los Cayos, a orillas del mar, y bueno, se van a juntar todos los hermanos, y bueno, va a haber un gran encuentro de hermanos, no voy a explicar más que eso. Son 4 hermanos, aunque ahí no lo van a ver, pero les paso el dato, hay un quinto, yo la vi hace rato, pero si mal no recuerdo, hay un quinto hermano muerto, que se ahogó cuando ellos eran chicos, y bueno, toda esa cuestión familiar va a estar jugando ahí. Así que en la escena que elegí pasan diferentes cosas como para que ustedes puedan empezar a conjeturar qué está pasando en esa familia. Claro, el 29, el 15 se hace la entrega del trabajo, después desde cada comisión se va a hacer una pequeña devolución, el trabajo va a ser o aprobado o desaprobado, y en base a eso el 29 se defiende, se expone, se amplía, o bueno, depende también, digo, esto ya lo expliqué el otro día, pero si es un aprobado, bueno, igual hay que explicar un poco cómo lo pensaron o ampliar algunos conceptos. Si el trabajo figura como desaprobado, traten de prepararse mejor como para, van a encarar el trabajo desde ese lugar, poder explicar lo que no quedó claro o lo que le faltó al trabajo escrito grupal. El coloquio probablemente es un poco más extenso y estaría bueno que tengan preparado algo previamente, algún tema en particular. Estaba faltando una lapicera. Bueno. Y le vamos a sumar lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la construcción de hipótesis, construcción de problemas y construcción de hipótesis. Porque esto, María se ve que vio la serie. Claro. Bueno. Ahora vamos a tener, claro, hay algunos que ya la vieron, entonces teniendo todo el mapa general, capaz que uno tiene otra mirada, pero también está bueno a veces tener una mirada de 10 o 13 minutos sobre una situación particular para poder analizar. A veces hay que analizar ese fragmento, esa situación en la que uno puede ver una escena o en la que también puede ver una familia en esa escena, y está sumamente relacionado con lo de hoy, que tiene que ver con construir una hipótesis.
Entonces, a partir de esos 10 o 13 minutos, de 14 a 26, son 12 en realidad, ustedes tienen 12 minutos como para un poco poner en juego lo que aprendimos hasta ahora y otro poco poder hipotetizar sobre esa familia. Lo que yo les recomiendo es que, aunque no tengan toda la historia de lo que pasó, digo, no es obligación ver la serie, con ver esa escena, la idea es poner a jugar todo lo que, por un lado, todo lo que vimos y todo lo que esa serie les puede, o esa escena les puede llegar a disparar. Yo lo que les recomiendo es mejor que sobre a que falte. ¿Se entiende? A la hora de ponerse a jugar con las ideas y con los roles, familia disfuncional o el portavoz o todo lo que pueda surgir, pónganlo a jugar, digo. Porque a veces por miedo de decir algo que está mal, por ahí uno se queda corto. Yo prefiero en general que sobre y no que falte, porque si falta uno no sabe qué es lo que faltó, qué es lo que está faltando, dónde hay que ajustar. En cambio, si sobra, es más sencillo, ¿no? Poder aprender, porque después uno empieza medio a ubicar las cosas donde van y puede detectar un poquito más dónde puede llegar a haber una dificultad. Así que eso no estaba escrito, pero se los digo ahora. Una profe nos dijo más es menos, así que es bueno que usted prefiera lo contrario. Ah, bueno, qué sé yo, no sé. Cada uno tiene su método en eso. Andá a saber qué quiso decir con más es menos. Sí, bueno, pero bueno, yo no lo veo así. Porque lo otro es como muy, muy, muy conservador, ¿no? Hablar poquito para ver, para que uno no se equivoque, ¿no? No, es como para salir del paso eso. Mejor es aprender, no zafar. Y para aprender tenemos que saber con qué contamos. Si no sabemos con lo que contamos y nos quedamos callados para no cometer errores, bueno, qué sé yo tengo otra mirada, pero no sé quién es la profe, así que no. No importa quién es la profe, pero es como que son palabras que después a uno lo dejan pensando, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pero ahí tenés, te cruzaste con una profe que te dijo eso y yo te digo lo contrario. Así que bueno, después vos en el futuro y con tu experiencia vas a encontrar qué es lo mejor para vos, que se trata de eso. Aprender siempre es lo mejor. Por Por eso. eso digo que está bueno saber que a usted no le molesta que escribamos más. No, es que no es que no, lo prefiero porque aprender es como una escultura, ¿no? Vos le vas metiendo y después vas quitando. Por eso yo prefiero que sobre, porque si sobra, vas quitando hasta más o menos construir lo que podés aprender o lo que querés aprender. Ahora, si uno habla poco para tratar de disimular lo que no sabe, lo va a tener que hacer siempre. ¿Se entiende? Donde hay eso es lo que yo pienso del asunto. Uno no tiene la obligación de saber y cuando está aprendiendo, está aprendiendo. En general, es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Así que hay que mandarse y opinar y poder equivocarse. Yo tengo esa idea. Muchas gracias, profe. Bien. Bueno, vamos a... Sí, aparte, yo me pongo a hablar después. No, porque hay un gran... La equivocación en general está mal vista y es parte del aprendizaje la equivocación, eso es lo que quiero decir. No hay ningún problema con equivocarse. ¿Está? Sí, es la única manera, claro, la única manera de aprender es poder equivocarse. No hay otro camino, no hay una ruta directa al aprendizaje sin pozo, sin curva, no existe, no, hay que poder equivocarse para aprender. Casi es
es una consigna que no se puede eludir. Si no te equivocas, no aprendes. Bueno, vamos a ver esto, lo que traje hoy, que tiene que ver con la construcción de problemas y la construcción de hipótesis, que es lo que más me interesa. A ver, ven. Pasa. Ahí está, quería pasar el perro. La construcción de problemas, como habrán visto, que seguramente han leído el apunte, ¿no? Ahí está. Por supuesto. Se mueven las cabezas que sí, en mi imaginación. Arranca con una lista, con una lista de problemas. No voy a ahondar demasiado en eso porque está muy claro. Lo que sí tiene que quedar en claro se toma acá como ejemplo una pareja y hay una lista de cómo se van construyendo los problemas. La lista es bastante diversa, bastante clara, seguramente uno se puede ver reflejado en muchos de estos puntos. Pero en definitiva el objetivo de que exista de que puse esta lista al principio, en el apunte, es para entender que los problemas se construyen, ¿no? Que no es que uno suele pensar que aparecen solos o vienen de la nada, o no tienen una razón con el pasado o con nuestra vida o con nuestra propia historia, pero si analizan punto por punto y tomamos en cuenta lo que venimos viendo acá en esta materia, queda claro que los problemas se construyen. No es que uno los construya a propósito, sin embargo, uno tiene su propia historia, la familia de la que viene, roles determinados en esa familia, pautas de convivencia, reglas de convivencia, para mejor decir, y de alguna manera no es muy fácil escapar a la historia que cada uno le tocó, todo confluye hacia algún lugar y después nos cruzamos en general en la pareja con otra persona que viene desde otra historia, es como cruzarse con otro río, y bueno, ahí es en el encuentro y la vinculación con el otro o con la otra, cómo se van construyendo los problemas, también con las cosas que surgen, ¿no? Así que básicamente esa hoja de la construcción de los problemas es un enunciado que tiene que ver con todo eso. No lo voy a leer, salvo que alguien me quiera preguntar algo específico de esos puntos. No lo vamos a ver y voy a pasar al tema que más nos convoca, que es la construcción de hipótesis. Pero si alguien me quiere preguntar algo sobre este listado de construcción de los problemas, es el momento. Si no, sigo. ¿Está? Bueno, sigo con lo que más nos convoca, que tiene que ver con la construcción de la hipótesis, porque con esto van a tener que trabajar. Un poco el trabajo que van a tener que hacer se trata de esto, aunque no en sí directamente, pero van a ver que todo el tiempo está un poco relacionado. Nosotros lo vamos a plantear más desde cómo se trabaja en la terapia familiar, cómo suele trabajar el terapeuta y cuáles son los modos de intervención e interpretación que tiene la terapia sistémica. Que en general
se apura, digamos que se apura en sacar una hipótesis. Rápidamente, cuando se toma contacto con la familia, casi que en la primera sesión ya hay que tener marcada la hipótesis. La hipótesis que tiene que ver con lo que se va a trabajar, con las cosas que fueron surgiendo, y es como para que pueda empezar a moverse ese grupo familiar y esa dinámica con la que se va a intervenir. Pero ahora se los voy a explicar un poquito mejor. Bueno, acá arranca con, este texto que les pasé va a tomar dos autores que han trabajado mucho con el tema de la hipótesis, que lo trabajaron desde distintos lugares, pero que tienen más o menos una idea parecida. Uno es Fundamentos de la Terapia Familiar, de Lynn Hoffman, y el otro es El diálogo que conmueve y transforma, me gusta más ese título, de Paolo Bertrando. Son textos que si los buscan por ahí se pueden llegar a conseguir. Yo voy a focalizar más que nada en esto que hablaron de la hipótesis. Arrancamos por el de Lynn Hoffman, que dice que el trabajo con una o varias hipótesis aparece en la bibliografía sistémica asociado al Grupo de Milán. El Grupo de Milán es uno de los más famosos que trabajó con la teoría sistémica en los años 70. Afirman estos que una hipótesis debe ser circular y relacional, así organizará todos los datos confusos o anexos a un síntoma o un problema presentado. Si se acuerdan, esto lo vimos en la primera parte, lo de trabajar en forma circular y relacional. Creo que deben acordarse. Y esto tiene con ir y venir, ¿no? ¿Qué significa esto? Trabajar en forma circular y relacional. Ir y venir, porque entrar y salir al problema, volver a tocarlo. ¿Se acuerdan que el otro día ponemos un ejemplo? Alguien me dijo lo del genograma, que dije que íbamos a ver un poco el genograma al final, y alguien me dijo, eso ya lo vimos. Bien, esto tiene que ver con esto. Que la hipótesis sea circular y relacional tiene que ver con eso. Porque en un punto, al trabajar un problema con la familia, no existe esto ya lo vimos. Porque como es circular y relacional, uno va enfocando el problema y va para un lado, vuelve a hablar de aquello que ya se habló. No es lo mismo. Se vuelve a hablar. Hay temas que por ahí, en una situación familiar, son más dolorosos que otros. O si tomamos una pareja, puede haber una situación de infidelidad, que una pareja que quiere seguir adelante, eso, la verdad que les cuesta superar esa situación, porque se pudo haber quebrado la confianza, o puede ser doloroso, o lo que sea. Lo que quiero decir, no importa eso, lo que quiero decir es que va a ser un tema medio como recurrente. No es que se va a hablar una vez y ya está. No funciona así. Se habla de eso, se va para otro lado, en algún momento ese tema vuelve y se habla de otra cosa, y ese tema, hasta que más o menos no esté curada la herida, si es que se puede curar esa herida, habrá que ver si se puede recuperar la confianza o lo que sea. Mientras tanto, ese tema va a estar volviendo. Entonces, eso es lo primero que se plantea esta autora Lynn Hoffman con el tema de la hipótesis, que tiene que ser circular y relacional, que esto tiene que ver con la intervención que uno va a tener, en este caso, ustedes como acompañantes.
se entiende, ¿no? Que esto es para que se pueda avanzar sobre lo que, si no, queda como confuso. Si uno cree que con hablar una sola vez la cosa, eso ya está, no sale de lo confuso, sigue existiendo. Las cosas hay que, se hablan tantas veces en una terapia familiar como sea necesario, o hasta dar con algo de lo que el síntoma nos quiere decir. Acá dice que me cuesta mencionar el inglés, pero bueno, este grupo de Milán, según el diccionario de Oxford, define una hipótesis como una suposición hecha como base para razonar, sin referencia a su verdad, como punto de partida para una investigación. Para la Real Academia Española, una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Las dos están bien para mí. Esto coloca un marco desconcertante en torno de la terapia. Cada caso se vuelve un experimento por sí solo, una novela de misterio en la vida real, pero no hay una solución a este tipo de misterio. A ver, según las dos definiciones está bien. La idea es poder, cuando uno toma contacto con una familia, poder ir estableciendo a partir de el otro día, yo que estuve charlando, le pregunté varias cosas, o sea, di una charla con María, ¿no? Con María fue, que me contó que se mudó enfrente y eso. ¿Estás por ahí, María? Bueno. Sí, estoy acá, profe. Ah, ¿cómo andás? ¿Con vos sale eso? Sí. Ah, perfecto. Perdón que lo tome de ejemplo, pero viene re bien. Que hablamos, que ella me contó que tenía un rol determinado en la familia y que luego se mudó y que se mudó enfrente y que seguía estando cerca y bueno, medio chiste, medio en serio, fuimos como atando cabos. Bueno, tiene que ver con eso formular una hipótesis. A partir de no demasiados datos, pero a partir de algunos datos que uno va conversando con el otro, se arma una hipótesis, pero como para empezar a trabajar. Eso es lo que tiene que quedar en claro. Porque después la hipótesis puede llegar a modificarse, puede irse para otro lado, pero la idea es trabajar a partir de una hipótesis. En este caso, trabajaríamos a partir de que María tiene un rol muy de que tiene que estar en esa familia, porque en cualquier momento hay un reclamo y ella es la que tiene que estar, entonces el día que se tiene que mudar, claro, no se puede mudar muy lejos, se muda enfrente. Entonces tiene una cuestión ahí de mucha cercanía, de mucho apego con la familia de origen, que de alguna manera eso le va a influir en las relaciones de su nueva familia que está conformando. Digo, ahí armamos algo con eso que pude charlar con María y cuando se habla de hipótesis es eso, a partir de conocer algunos datos, armar una hipótesis de lo que está pasando en ese grupo familiar. Está bien que yo le pregunté pocas cosas a María, debería saber algunos más, sobre todo el grupo familiar de ella, su esposo y los hijos, pero tomo como ejemplo para que vean cómo se arma una hipótesis. A partir de estos elementos que el otro me va contando, yo me hago una idea de lo que puede estar pasando en esa familia y formulo una hipótesis. Y digo, bueno, lo que pasa acá es que María tiene un apego muy fuerte con la familia de origen. María Pinto Morandini levantó la mano, dice. ¿Puede ser? Hola, profe, sí. Que es una pregunta. ¿Es lo mismo que armar un campo de investigación y de ahí sacar la hipótesis, o no? Amplíame un poquito tu pregunta. Claro, como que primero hay que estudiar bien todas las escenas,
sería un campo de investigación sobre la problemática y ahí sale la hipótesis. ¿Vos me estás preguntando sobre el trabajo o estamos hablando sobre cómo se construye una hipótesis en general? De cómo se construye una hipótesis en general. No, se construye con mucho menos. La hipótesis acá, de todas maneras, nos queda un montón. La idea es que se plantea una hipótesis con, en general, pocos elementos, con estos elementos que yo te digo. Por ejemplo, bueno, tomé lo de María para que veas como a partir de poquitos elementos yo construyo una hipótesis. Pero la hipótesis solo tiene el cometido de poner en movimiento algo y de que podamos empezar a trabajar. Capaz que en el curso del trabajo yo encuentro que la hipótesis estaba equivocada o que hay que variarla un poco o que surgieron cosas que no había tenido en cuenta y que modifican toda la estrategia. No es que la hipótesis se construye para que después uno no se pueda mover de eso que construyó, sino que se construye para poder empezar a trabajar desde ahí con algo, con un indicio que uno tiene que puede llegar a pasar. Claro, sería que si vamos aportando más preguntas al tema, va a ir variando la hipótesis. Es muy probable, pero no es que arrancamos de la nada. Ahí pregunta Estela si es una suposición. No, lo importante es que no es que arrancamos de la nada. Yo hablé con María, por ejemplo, y María me dijo que tenía 2 hermanos, me dijo que tenía un rol de que cada vez que había un problema la llamaban a ella, de que estaban pegada a la madre o tenía un rol en la familia en el que ella tenía que estar, los demás se podían relajar, ella no se podía relajar porque llegado el caso tenía que dar la solución. Luego queda embarazada. Durante el transcurso de ese embarazo es que se va a vivir enfrente, no se va a vivir a 30 cuadras o a otra provincia. Entonces, digo, no es que la hipótesis sale de la nada. Yo tuve una pequeña conversación, y llegado el caso ustedes la tendrán, digo, uno tiene una pequeña conversación con el otro, en donde pasan cosas, pasa lo que el otro dice, lo que yo escucho, el estado emotivo en el cual el otro lo dice, mi experiencia, mi sensación con respecto a lo que escucho. Bueno, voy a ir avanzando con esto porque si no estoy como adelantando mucho lo que vamos a ver, pero más o menos se entiende, ¿no? Digo, Sí, sería como la entrevista. Cuando vos vas a hacer una entrevista, te va a contar y después vas a sacar una conclusión. Claro, en este caso no sacamos una conclusión, sino que estamos hablando de una hipótesis. Y la hipótesis con la conclusión no tiene nada que ver, porque la conclusión es algo que concluye. La hipótesis es algo que abre, es algo que uno establece como para poder empezar a pensar. Vamos a empezar a intervenir a partir de esto que descubrimos, de esto que develamos o de esto que apareció. Generalmente es eso. Claro, empiezan a hacer las preguntas, más que nada, ¿no? ¿Cómo? O sea que empezarían las preguntas, porque si es abierto, uno se va preguntando ciertas cosas, ¿o no? Claro, sí, es en la conversación con el otro o en la intervención terapéutica con ese grupo familiar en donde van a surgir, en la charla van a surgir cosas que al terapeuta o al que esté interviniendo le van a dar una idea de cuál es la problemática que esta familia nos está trayendo y desde qué lugar nos va a convenir intervenir. A
intervenga. Sí. Fue un chiste, que no se lo tome en serio. Justo quedó, ¿eh? Con los niños es así. El nene le da vuelta a la casa mientras él da clase, pobre. Encima está solo. Profe, le hago una consulta. Entonces, la hipótesis vendría a ser como un punto de partida, digamos, como para poder ir haciendo averiguaciones durante la terapia, ¿no? Una cosa así. Como Sí, es tener algo un... así. Perdón, te escucho, Marcela, decime. Sí, no, era eso nada más. Sí, es como una... promover el diálogo sería la cuestión. A partir de una hipótesis y de algo que nosotros vimos, que podamos seguir conversando a partir de eso que surgió. Pero partimos de la base de algo que notoriamente salió durante el transcurso de esa terapia, que no podemos saber cuál es, eso tiene que ver también con la escucha, con dónde pone énfasis el que habla, en dónde pone la escucha el terapeuta, tiene que ver, hay un montón de cosas que intervienen, pero que de alguna manera, por algo uno y entiende que de ahí es el hilito del que hay que tirar para que aparezcan las cosas. Eso, el otro día hablando con María, a mí me llamó la atención que la mudanza ella la hace durante el embarazo, ¿no? Entonces a mí me pareció que había en esa escena, en eso que me contó, había algo muy potente. Puede ser que no, puede ser que sí, pero a mí me pareció que había algo ahí que iba a construir sentido, que nos iba a brindar un montón de situaciones. Sería algo así como la Eso es corta, ¿no? Es que a base de la terapia y la hipótesis vamos sacando algo que no se corta, algo que sigue estando y que no se concluyó nunca. Por eso uno capaz que tiene eso que dice que con el tiempo, con la terapia, vas encontrando eso que realmente tenía guardado. Sí, se escucha medio bajo, pero sí, la terapia, sí, obviamente, sí. Somos lo que hacemos con lo que te hicieron de nosotros. Sí, uno va a terapia, algo de eso lo dijo Sartre, hay que citar. Algo de eso, por eso se me vino a la cabeza. Pero bueno, sí, uno va a terapia, nada más que lo de la terapia enfoca a algo más individual y la teoría sistémica enfoca a un problema familiar. Pero sí, uno va a terapia para, bueno, ver qué puede hacer con todo eso que tiene adentro. O que tiene... A lo que voy, que cuando uno va a terapia familiar, es que está en toda la familia, está en el núcleo la cosa por solucionar. Claro, sí, se ponen en juego ahí, claro, todas las cuestiones familiares, sí. Profe, perdón, dice María Santoro que se le cortó internet. Es una lástima porque le estoy diciendo que sigue hablando de eso. Claro, bueno, pobre Por eso María. no está hablando, dice, profe, que le avisen. Bueno. Bueno, qué pena, María, bueno, porque
capaz que podíamos aprovechar para que haga alguna pregunta más, pero si ella tenía ganas, por supuesto. Pero para que vieran o fueran viendo así que con la práctica cómo funciona el tema de construir una hipótesis. Profesor, sabe que yo hace poquito estaba en una sala esperando un resultado de espera de una operación y entra una mujer en silla de ruedas con una hija. Y ya la postura de la señora me daba mandona, ¿viste? Esas personas que... Sí. La ropa, todo. Entablan conversación y yo, ¿viste? Cuando decís... La tenía como muy... Era una mujer grande, 32 años, pues obviamente hubo un diálogo, pasamos muchas horas esperando el resultado de las operaciones porque era un quirófano grande. Me empezó a contar que era profesora, que tenía 35 años, que estaba separada, que le estaba organizando el cumpleaños de 15 a la hija, pero que ella pedía que la foto familiar fuera su madre, su hermano y ella. Que no viniera la nuera, ese era el problema que había discutiendo ahí con la madre. Porque Mira. para ella era su madre, su hermano y ella eran la familia. Sí. ¿Viste? Hacía 2 años había muerto el padre. Y viste cuando vos empezás a mirar la postura de la madre y cómo le habla, y en un momento dice, ella, me empieza a hablar la señora, y me dice, porque yo fui mamá casi a los 45 años, fuimos padres grandes. Ella vive al lado de mi casa. Yo le dije, yo no soy una carga para vos, poneme en un geriátrico. Pero todo el tiempo le organizaba y le estructuraba la vida. Claro. Y dice, bueno. ahora que se separó, que no sé por qué se separó. Porque yo le dije, ¿ahora qué vas a hacer? Me contó la vida y obra de la hija en 2 minutos. La hija se ponía colorada, bordeó violeta. ¿Viste esas personas que como que le dominaban la vida? Y después yo me puse a pensar que la chica no se había corrido de ese rol, porque si ella me estaba diciendo que para ella la foto familiar era su hermano, su mamá y ella, y la novia, la pareja que hacía 3 años que estaba con el hermano, no tenía por qué estar en esa foto familiar porque no la consideraba familia, había ahí como, ¿viste eso, ese apegoteo de no despegarse? Claro, y bueno. Sí, Me entretuve así esperando que le saliera el quirófano a mi marido, ¿viste? Observando una semana. Eso Pero cuando... Mirá, es muy buen, yo se lo recomiendo como ejercicio. Digo, yo es un ejercicio que hago muchísimo. Cuando uno está así en una situación, observar de repente algo que te llama la atención y te pones a observar cómo se vinculan, empezar a jugar en la cabeza de uno con cómo es la personalidad de determinada persona. Está bueno eso que traes, porque teniendo en cuenta lo que ustedes están estudiando, que van a tener que intervenir con lo que le pasa a la gente, con cómo se maneja la gente, con cómo reacciona y con todo eso, digo, está bueno jugar con eso. Yo se los recomiendo esto que vos dijiste como ejercicio. Y también la hipótesis, para mi punto de vista, se construye más de lo subjetivo, o sea, porque vos tomás una palabra o algo de un diálogo entrevistando a una familia, y ahí eso que te hace ruido es lo que vos empezás a jugar y tironear de ahí. No sé si me explico. Claro, y bueno, la idea es pescar algo, digo, si uno tiene la posibilidad de poder trabajar con esa familia, es pescar algo de lo que pasa ahí. Por ejemplo, la foto familiar es esta, aquel no sale. Y bueno, ahí tenés un montón para empezar a... Si tironeas de eso, sale de todo. Yo creo que sale todo. A partir de eso, porque una cosa dispara una cosa, otra va trayendo esto, de que cómo crió a los hijos, y de esta hija demasiado pegada que casi no puede respirar o pensar otra cosa. La más grande, de 80 años, la piba 30 y pico, o sea, la crianza ya no es la misma. Claro. Me daba ese ruido. Claro, la crianza ya no es la misma, pero en cierto punto nosotros históricamente venimos de ese tipo de relaciones. Son más antiguas, ¿no? Capaz que en algunos casos todavía se sigue dando, pero todos tenemos una historia atrás. Y esa historia invisiblemente sigue jugando, ¿no? Eso ya tiene que ver con el genograma, de armar un poquito para arriba, a ver qué pasó con nuestros padres, con nuestros abuelos, qué tipo de relaciones establecían, cómo se comunicaban entre ellos, y bueno,
ahí vamos a terminar o empezar a entender, porque empezar a entender un poquito nuestra historia, de qué zafamos, de qué pudimos pensar, y además está la madre, ¿no? Que la madre es casi el centro de la escena, ¿viste? Es para bien y para mal está la mamá. Aparte la ropa era esas camisas muy antiguas, con cuello, los hombros, las polleras, el pelo recogido, y todo el tiempo recalcado que había trabajado 35 años para criar a sus hijos. Lo repitió como 40 veces y me llamó la atención. Y bueno, eso que genera, eso pone en marcha otra cosa con la que todos nosotros funcionamos. El gran aparato o el gran motor con el que todos funcionamos es la culpa. La culpa. Bien, Mónica, ahí. Claro, yo trabajé 35 años para que vos, claro, no se te vaya a ocurrir contradecirme. Me lo hacen notar mis hijos. Claro, no se te vaya a ocurrir es que lamentablemente funciona así. Funcionamos con Ni culpa. se te ocurra desafiarme. Claro, ni se te ocurra, pensar distinto, porque, escuchame, mirá cómo te crié y ahora vos me salís con esto que te gusta no sé qué. Claro. Sí, bueno, la culpa es un poco, es el motor y es la gran atadura, porque, todos nacemos en algún lugar, pero después todos tenemos derecho a hacer nuestra propia vida, todos tenemos derecho a cambiar de pensamiento, a lo que se te ocurra. No sé, cada uno de nuestros padres o madres, quienes han tenido, vivieron de una manera y después todos tenemos derecho a poder opinar lo contrario de lo que vivimos ahí, o a buscar nuestra propia vida, o a tener nuestra propia experiencia. Y bueno, eso es lo más difícil. Cosa que va evolucionando distinto. Depende de las épocas, se va evolucionando. Y hay gente hay familias que no evolucionan, quedan ahí. Y con eso de que, bueno, trabajaron para mantenerse, para un montón de cosas. Quieren que los hijos sean más o menos parecidos, y desgraciadamente todo esto va cambiando, se va modificando con el tiempo. Más allá de la historicidad que nosotros venimos viendo, ¿no? Claro, todos en algún momento vamos a necesitar desarrollarnos y bueno, para eso va a tener que haber un rompimiento con la familia. Si uno se quiere desarrollar, en algún punto tiene que romper con la familia, sí o sí. Para ser un poco diferente de ese grupo familiar en el que creció. Pero bueno, ahí está la culpa, ¿no? Ahí está la culpa que lo que hace la culpa es que sea muy difícil que nosotros podamos bien analizar qué es lo que nos afectó, cómo nos afectó, ¿no? Del grupo familiar en el que nació, porque, de alguna manera uno sale afectado, para bien, para mal, pero es difícil medir cómo uno quedó afectado. Hay una psicóloga que decía una frase que era ¿cómo hago para ser un individuo sin que mi mamá no se enoje? Que parece una frase tonta, pero que es fuerte, ¿no? Porque a veces puede ser que nos críen con mucho cariño, pero en cuanto uno se desvía un poquito, ya como que parece que aparece el enojo del otro lado. No hay tanta predisposición a que uno se desarrolle. Bueno, el desarrollo del sí mismo, de eso hablaba Murray Bowen, que bueno, no lo llegamos a ver, pero que era otro de los... se los nombré varias veces, que es el que hablaba de cómo construir el yo. Pero no lo vamos a llegar a ver, lamentablemente. Pero que está relacionado con esto, cómo estamos condicionados por el lugar donde nacimos y, bueno,
Está todo Pero muy lo relacionado con el lugar donde nacimos y con la educación que recibimos. Pero lo podría poner como bibliografía complementaria para que lo Bueno, podamos. dale, dale, buenísimo. Se los voy a mandar para la próxima como bibliografía esa, complementaria, porque es un texto un poco más que hay que prestarle mucha más atención, no escribe tan sencillo, pero y además se mete con temas mucho más delicados, ¿no? Que tiene que ver justamente con la construcción del yo por fuera de la familia. Después les voy a pasar el nombre. Pero habla sobre todas estas dificultades que tiene que ver con el desarrollo del sí mismo, teniendo en cuenta que todos fuimos instruidos en algún lugar. Hay un... Y de la fuerza, ¿no? Que tiene sobre todo el papel de la mamá. Digo, supongo que acá debe haber varias madres, pero... Profesor, no reflota cuando una persona viene grande, no reflota, porque yo me acuerdo mi abuela me hablaba de toda su historicidad, de su vida, de cómo en ese entonces le pasaron un montón de cosas, que no sé, una historia que voy a decir, no, nunca terminó de cerrar en su vida, ¿no? Pero después la llevó a nosotros cuando era más grande. Cuando viene que uno le dice la parte senil o la historicidad de su vida, venía y te la contaba 80 veces. Y bueno, ¿no? Y te la volví a hacer. Se ve que tenía muchas ganas de hablar. En general, muchas personas, todas las personas necesitamos hablar, pero por ahí algunas personas que han callado, después les agarra con tuti las ganas de hablar. Esto que contaba Agustina también. Bueno, en general la gente necesita hablar. Y se da mucho de gente que por ahí dice, no, yo no necesito terapia, pero te llega a agarrar para hablar y después te tiene 2 horas. Pero dicen que no necesitan terapia. Eso pasa un montón de veces. Así que... La terapia dura poco, Ulises. ¿Cómo, Guada? A mí me gustaría hacer terapia, pero me da bronca que Sí. dura poco. 20 minutos, media hora, y me parece que uno cuando quiere hablar, 1 hora estaría bueno. Bueno, pero hay terapias de 1 hora, ¿eh? Yo Yo voy de 1 hora. Me tocó a mí, ¿eh? No, claro, conozco de 20 minutos. De obra social. ¿Eh? De obra social. Puede ser de obra social, pero también hay una corriente lacaniana que le gusta la terapia breve porque tienen la idea de que en terapia tiene que aparecer algo así como nodal y que una vez que eso aparece ya está, que es mejor así. Son corrientes. Después están las obras sociales que cobran poco y te atienden un ratito. Esa no es ninguna corriente psicológica. Pero en general lo que yo conozco dura 1 hora. Así que si fuiste alguno de 20 minutos, tratá de buscar uno de 1 hora, Guada. O si no, plantealo en terapia. Digo, todo hay que plantearlo ahí. Si alguien te atiende 20 minutos y le decís, mirá, 20 minutos no me alcanza para nada. Ok, no, pensé que era como una nueva ley de los psicólogos que te atienden solo 20 minutos. No sabía que habían de 1 hora. Sí, no, en el Moyano, perdón, en el Moyano yo cuando tuve un tema personal, por mi operación, yo decía terapias de 1 hora. Sí, 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 no es nuevo. En general, no puede tampoco, si hay una nueva ley, no creo que Freud ya murió, Lacan también, así que digo, la terapia dura, no va a aparecer una nueva, se levantó Freud de la tumba y escribió, a partir de ahora, capitalismo, terapia 20 minutos. Hay que facturar más. Claro, sí. Bueno, no era la palabra una nueva ley. No, está bien, pero buscá, Guada, tiene que haber.
A veces media hora es poco, pero a veces es eterno. Yo hago terapia a mí hace 3 años, media hora me da nada más. Y a veces digo, pero no, ya está. Y quiero seguir hablando. Y hay a veces que no veo la hora que pase. Bueno, eso pasa también, sí, o porque capaz que uno ya está contando algo muy pesado, ¿viste? Hay gente que va directo al grano y estás contando algo muy pesado y ya está, con media hora te basta. O capaz que, no sé, puede pasar de todo en una terapia. Capaz que lo importante es que lo más importante en una terapia es que uno se sienta a gusto, más o menos con que hace una buena transferencia, que esté con alguien que no sea un suplicio ir a terapia, que esté con alguien que no lo crees. Pero también depende del terapeuta, porque hay terapeutas que, por ejemplo, o no hablan nada, te dice habla, bla, bla, y no te dice nada. Y hay otros que hacen preguntas claves en el momento que vos estás hablando y te quedas pensando. Eso es lo que pasa a veces en terapia, que yo a veces lo observé en algunos terapeutas, que uno cuando no te habla decís, ¿para qué hablo tanto si estoy hablando sola? Y claro, yo me di cuenta que vos, Ulises, sos de preguntar mucho. Perdón, Fabiana, No. te interrumpí porque pensé que habías cortado. Que vos sos de preguntar. Yo necesito uno como vos. ¡No! Bueno. No, bueno, lo que pasa es que, claro, va a haber un montón de. Sí, va a haber un montón de estilos. Qué sé yo, a mí me gusta preguntar, sí. Que haya un ida y vuelta. De todas maneras, acá no estamos, digo, esto es una clase, soy el docente, digo, pero bueno, lo importante es que uno se sienta cómodo, no puede, para mí es muy difícil hacer terapia si uno no se siente cómodo o siente que no encontró a la persona. Eso iba a decir, profe, lo importante es fundamental. vos tenés que ir cambiando de psicólogo hasta que encuentres uno que le dé en la tecla con vos. Claro, sí, porque hacer terapia con alguien con el cual uno no se siente cómodo es casi peor que ir al dentista. Porque... Igual, cuidado con eso, porque a veces lo que pretendemos es que el psicólogo nos diga algo que nosotros queremos escuchar, porque a veces no nos bancamos. Bueno, eso es otra cosa también que hay que tener en cuenta, sí. Claro. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que por ahí, exactamente. Porque bueno, hay eso gente es algo... que quiere cambiar de terapeuta porque no le gusta la forma, quizás, porque a veces que te abran o que te abran un poco los ojos o te hagan reflexionar sobre algunas cuestiones que vos ya las tenías afianzadas, es como que remueven cosas y hay gente que no le gusta y directamente, chao, lo crucifican al profesional. No, eso, ahí hay que tener el ojo también abierto para eso. Una cosa es que uno sienta que no pasa nada en una terapia y otra cosa es que sea un momento difícil o algo que se está metiendo con algo que es y uno salga huyendo porque huye más que del terapeuta de esa situación difícil con la que no quiere saber nada. Pero hay que tener ojito y olfato ahí. Yendo al tema, son hipótesis. Igual en el Moyano una vez una psicóloga dijo que ellos cambian porque uno no tiene que tener afinidad, mucha afinidad de trato como si fuera tu hermano y hablar con un terapeuta. Por eso se debe cambiar. Ellos te van cambiando, no tenés la misma terapeuta siempre. Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre la hipótesis? Sí, Ana, dale. Así no lo estoy con la hipótesis. escuchando. Igual todo esto está relacionado. No, por eso, estoy escuchando lo que están diciendo, entonces pregunto a ver así se me queda claro lo que es la hipótesis. El terapeuta, para crear, en la hipótesis que crea, saca todas estas cosas que uno muchas veces no se da cuenta. Te va llevando en el trabajo diario o en cada sesión a que puedas sanar o curar aquellas cosas que a veces no te das cuenta. Vas por una cosa y el fondo no es por lo que fuiste, sino hay otra cosa más. Como usted dijo recién de María, seguramente que ese embarazo traía algo más.
¿O estoy equivocada? No, es así, digo, uno va porque cuando uno va a hacer una consulta, en este caso estamos hablando de consultas familiares, evidentemente hay algo que está sintiendo que no funciona bien y va a solicitar ayuda. Entonces a partir de ahí se empieza a trabajar con lo que la gente trae y sí, se van a trabajar un montón de cosas. Si la gente tuviera en claro qué le pasa, o todo el mapa de lo que le pasa, no iría a hacer la consulta. Uno va y dice, bueno, tenemos este problema, me preocupa esto, esta situación me tiene incómodo, esto me duele, y bueno, a partir de eso es como que empieza el trabajo y la hipótesis aparece como para empezar a trabajar desde algo. Por ejemplo, lo de María, a mí me llama la atención el momento en el que produce la mudanza, que es durante el embarazo, que ella lo dijo así como al pasar. En general, estas cosas se dicen como al pasar, porque las cosas se dicen como se pueden decir. Y ahí está donde tiene que estar el oído, porque en general todos cuando presentamos algún tipo de problema, no vamos a poner el ojo en ese problema. Vamos a tratar de contar un problema eligiendo dónde poner el ojo, pero hay que pescar dónde puede estar un poco el asunto, ¿no? Porque de alguna manera uno quiere contar, pero también quiere esconder. Está bien, por eso a través de la hipótesis el terapeuta te lleva a este lugar. A través de la hipótesis se empieza a caminar. Digo, es como fijar la cuestión en un lugar para poder empezar a pensar. O esto, ¿qué rol cumplís en la familia? Bueno, de todas maneras, todo se saca, digo, no se saca algo de lo que no se escucha, se saca algo de algo que se trae, ¿no? Hay una especie de acuerdo entre el terapeuta y este grupo familiar. Digo, en el caso de María, yo no saqué nada que no haya escuchado. Ella planteó lo del rol que jugaba en la familia, el lugar a donde se mudó y algunas otras cuestiones. Digo, está todo sacado de lo que se dijo, nada más que de lo que se dice, por ahí se toma algún lugar particular del cual empezar a pensar. Eso es la hipótesis. Y avanzo un poquito más con la idea esta de Hoffman, así podemos ver la de Bertrando. Lo que dice es que para el momento en que una hipótesis parezca justificada por el curso de los hechos, la familia o la pareja presentarán una configuración distinta, lo que significa que la hipótesis original debe ser revisada o aún suprimida. Esto quiere decir que no es que la cosa empiece y termina ahí, sino que una vez que arrancamos por una hipótesis, puede surgir otra configuración distinta, otra problemática distinta que presente de nuestra mirada. Y la pregunta de Hilda, sí, no es obligación que arranquen por la hipótesis, pero si quieren arrancar por una hipótesis, sí, pueden. Bueno, en primer lugar, la hipótesis es útil en su poder de organización, según lo que dice Lynn Hoffman. Bueno, esto es lo que venimos hablando, nos permite organizarnos, vamos a empezar a trabajar desde acá. Y no solo ofrece una estructura sobre la cual colgar las masas de información arrojadas por una familia, sino que puede dar al terapeuta un hilo que seguir al efectuar la entrevista. En segundo lugar, sugiere el significado que el comportamiento sintomático tiene en esa familia o en la pareja. Esto un poco lo hablamos, es un lugar que nos organiza y desde el cual poder empezar a trabajar. ¿Qué es eso? ¿Querés saludar? Bien. Vamos a la idea de Paolo Bertrando en el diálogo que conmueve y transforma. Me gusta mucho ese título. Él se pregunta, ¿qué significa adoptar una posición hipotética
respondiendo a esta pregunta con la idea de que tal posición puede significar ver la realidad terapéutica como hipotética o puede significar trabajar creando hipótesis sistemáticas particulares dentro del diálogo terapéutico. Bertrando concluye que se actúa en terapia preferentemente con el segundo significado. Luego se pregunta acerca de qué significa crear una hipótesis y si el terapeuta es quien la crea o desde dónde viene. En definitiva, se pregunta y trata de responder qué es precisamente una hipótesis sistemática. Se pregunta también qué sucede en el proceso de hipotesización, cuál es el rol de las personas, terapeutas y pacientes envueltos en ese proceso. Ahora desarrollo un poco más eso. Tiene que ver con la estratificación de ideas y sentimientos provisionales, y dice, cuando el terapeuta encuentra algo que considera un punto relevante, comienza a buscar, junto con los pacientes, nuevos datos y vínculos que puedan dar significado. Exactamente el ejemplo del que estuvimos hablando hace un rato, o lo que contaba Agustina de esas personas que vio y cómo se relacionaban, o la mudanza de María a la cuadra de enfrente, ¿no? Eso sería un punto relevante. Eso es un punto relevante que uno encuentra en una intervención y ante lo cual puede seguir preguntando sobre eso, porque uno sospecha que eso tiene más de un significado. Porque, qué sé yo, María, no estás ahí, María, ¿no? Bueno, pero María podría decir, bueno, me mudé porque era más barato el alquiler, o me mudé porque tenía la posibilidad de comprar, o me mudé para estar cerca de mi mamá, o no sé, podría dar 7, 8, 9 respuestas sobre por qué se mudó enfrente, porque me gusta el barrio, porque es la casa de mi suegro, no sé. Podrían haber como 10 respuestas. Ahora, nosotros tenemos que ahí empezar a averiguar qué pasa afectivamente y emocionalmente con esa decisión, teniendo en cuenta lugar y teniendo en cuenta momento, ¿no? El momento es durante el embarazo y el lugar es justamente enfrente de la casa familiar con lo que significa todo lo familiar. Con esto que hablamos hace un rato del desarrollo del sí mismo. A eso llama Bertrando un punto relevante. Él dice que la hipótesis hay que formularla basada sobre eso que uno define como punto relevante. Cuando uno descubre que hay algo ahí de lo cual si tira hay un montón, eso sería un punto relevante y esa sería como la base para construir una hipótesis, ¿no? Tomo también el ejemplo que trajo Agustina. Eso que ve, que era en una guardia, ¿eso? ¿Dónde era, Agustina? Estamos en la sala de esperas de la sala de un quirófano. Mi marido se estaba operando. Bueno. Ahí está. Bueno, la sala de espera, pesca una relación, observa y hay algo ahí que vos viste que decís, bueno, esto es como lo central, ¿no? Bueno, la hipótesis se formula a partir de eso que uno descubre. Profe. Sí. Profe, cuando en realidad, si uno va a hacer terapia, ¿no? Uno también va con una hipótesis como personal. Y después resulta ser que no era eso lo que te estaba afectando, porque a mí me pasó. Claro. O sea, yo fui Sí. porque estaba muy afectada de que mis hijos estaban, ¿se acuerda que le conté? Que mis hijos estaban creciendo y qué sé yo, y resulta que después era algo que en mi subconsciente no estaba todavía cerrado y que eso es lo que me estaba haciendo mal. Claro, bueno, ahí hay varias cosas en lo que vos decís, porque por un lado está la necesidad interna de construir una hipótesis. Ahí la armaste vos solita. Vos necesitabas construir una hipótesis de lo que te estaba pasando. Ahora, ¿qué pasó después? La hipótesis se puede corroborar o... Me hace ruido este ojito. Perdón. La hipótesis se puede corroborar
O puede pasar que pasan otras cosas. O sea, evidentemente vos estabas angustiada por algo que tampoco era mentira, porque eso te angustiaba, pero lo que venís a descubrir es que no era lo único que te angustiaba. Entonces, la hipótesis, ¿qué te permitió? Poder arrancar, poder decir, bueno, vamos con esto, voy a averiguar por esto, porque me está doliendo y no lo puedo ocultar, y bueno, y querés hacer algo. Funciona igual. Nada más que lo que pasa después es eso. En general, empiezan a aparecer cosas que a veces están muy cerca de la hipótesis y otras veces ya no tienen nada que ver, hay que armar otra hipótesis. Eso puede pasar. Por eso yo recalco que cuando les toque trabajar con algo o en alguna situación de intervención, armen una hipótesis. Está buenísimo. Lo único que tienen que tener en claro es que no quedar pegados a esa hipótesis, ¿no? Tener la suficiente amplitud mental o la elasticidad como para que, si se dan cuenta de que puede estar pasando otra cosa, bueno, esta hipótesis en su momento nos sirvió para arrancar y luego vamos por otro lado, reformulamos todo. El asunto es cuando uno, en muchos trabajos de investigación o en muchos trabajos en familia, si una vez formulada la hipótesis, uno lo único que quiere hacer es corroborar que eso es así, bueno, ahí es cuando le empieza a pifiar. Porque muchas veces uno formula una hipótesis para quedarse tranquilo. Bueno, lo que me pasa, en el caso de Andrea, es esto, ya está, no se habla de ninguna otra cosa, ya sé lo que me pasa. No, en el campo de ya sé lo que me pasa, estamos perdidos. Apenas, lo bueno cuando logramos tener un indicio. Ya, eso está bueno, porque uno se tranquiliza, pero tiene que saber que es solo un indicio. En el caso de intervenir en una familia, también uno a partir de lo que habla empieza a tener un indicio de lo que está pasando en esa familia. Vamos con Bertrando, que dice que los pacientes que conectan estos elementos con gente significativa en sus mundos, no, estamos un poquito más atrás, porque estaba hablando del punto relevante. El punto relevante que es un poco una búsqueda del terapeuta, pero que viene acompañada de algo que también está sintiendo el paciente. Progresivamente, dice el terapeuta, se va haciendo preguntas a sí mismo y a los pacientes que conectan estos elementos con gente significativa en sus mundos. El terapeuta de esta forma dibujando sobre su repertorio personal de hipótesis, y sobre esto Bertrando se pregunta de dónde viene ese repertorio. Bueno, acá también un poco lo que introduce para pensar es que también está la experiencia del terapeuta y está la propia vivencia del terapeuta, ¿no? Que uno, si bien el otro trae una historia, también todos tenemos alguna historia y no se deja de intervenir y de pensar desde ese lugar. Digo, yo también tengo mi historia y seguramente en mi forma de dar la clase o en mi forma de intervenir en algunos momentos está relacionado con lo que a mí me tocó vivir y con lo que yo pienso, ¿no? Esto que decía Guadalupe, bueno, que hay algunos terapeutas que no hablan, que hay otros que preguntan más, que, bueno, más allá del conocimiento que uno pudo adquirir en la facultad, después también está la propia vida de cada uno, y eso es lo que nos da, y también les va a dar a ustedes como acompañantes terapéuticas, un estilo, ¿no? Cada una va a tener un estilo, va a construir de a poquito un estilo que va a ser una mezcla de lo que van aprendiendo y una mezcla de lo que les tocó vivir y lo que hicieron con eso que les tocó vivir. Digo, eso es lo que les va a dar un estilo particular, ¿no? Ir probando cosas y
Y todo eso confluye para que en ese momento se arme algún tipo de hipótesis. Hipotetizar, dice Bertrando, es una parte del desarrollo del conocimiento en términos de experiencia, ¿no? En palabras de John, cita a otro, Bertrando, un profesional no busca leyes generales, sino que busca soluciones en casos específicos. Entonces, dice Bertrando, debe adoptar una hipótesis provisional. Esto es lo que un poco lo que hablábamos con Andrea recién. El entrevistador debe estar dispuesto a entrar en nuevas confusiones e incertezas. Entonces tiene que tener como una doble visión, debe actuar de acuerdo con la visión que ha adoptado, pero debe reconocer que siempre puede variarla después. De hecho, debe variarla más adelante para producir un nuevo sentido. Bueno, bien. Más adelante Bertrando sostiene que las teorías funcionan como puntos de referencias útiles y que las hipótesis nacen dentro de la interacción. O, dicho de otro modo, un terapeuta solo puede crear una hipótesis que los pacientes le permiten crear. Esto medio que ya lo hablamos, pero está muy bien dicho acá por Bertrando. Un terapeuta solo puede crear una hipótesis que los pacientes le permiten crear. Es decir, que para poder tener una hipótesis tiene que haber una interacción, un pequeño diálogo, en donde uno, tomando alguno de los elementos que trae el paciente, puede elaborar esa hipótesis. O sea, no se puede elaborarla de la nada. Yo no puedo elaborar algo que el otro día, charlando con María, que María no me contó, sino que tomo esos elementos y de alguna manera, al tomar esos elementos, yo hago la hipótesis también que, en este caso, María, o en el caso de una intervención, sería el paciente te permite elaborar. O sea, estos son los datos que me dio María, debe haber un montón de otras cosas, pero los 4 o 5 datos que me dio fueron estos. Entonces, desde ese lugar es que uno crea una hipótesis que los pacientes le permiten crear. Son varias cosas. No se puede inventar lo que uno no escuchó. Se puede sospechar a veces, pero eso es otra cosa. Dice que el terapeuta construye metáforas que se puede explicar a sí mismo, a los pacientes o no. Bertrando recalca la importancia de mantenerse abierto a la posibilidad de que los eventos no se ajusten a su hipótesis. La relación entre entrevistador y su situación es transaccional, o sea que hay una interacción de historias de vida. Los fenómenos que él intenta entender están parcialmente creados por él, se mantiene en la situación que intenta penetrar, esto ya lo vimos. Hipotetizar entonces en terapia sistémica es un aspecto transitorio y renovable de la lectura de los eventos. Son modos de promover el desarrollo de alguna novedad que reconocen ambas partes. La hipótesis es una forma promotora del diálogo. Esto que venimos hablando. Sobre el rol de la hipótesis en la práctica clínica, Bertrando dice que a partir de las historias de los pacientes, el terapeuta intenta encontrar algo nuevo en el significado de esa historia. Para esto selecciona algunos hechos y busca una conexión entre los hechos. Esto, por ejemplo, yo le pregunté a María y relacioné la mudanza a la casa de enfrente con el momento en que ella había quedado embarazada. Entonces, de alguna manera yo conecté esos dos hechos para ver si tenían alguna relación o alguna conjunción, pero de alguna manera a esto se refiere
Bertrando, a que en la hipótesis uno selecciona algunos hechos de la historia y luego busca una conexión. ¿Se entiende, no? Me parece que es claro, pero digo, tiene que ver con... Es como decir que desde su propia vida también el terapeuta está interpretando la vida del otro. La hipótesis sistemática tiene un ajuste emocional. Este es otro aspecto importante, porque son aspectos que tienen que ver, que se ponen en juego a la hora de construir una hipótesis. Bájale el volumen. Otro aspecto, justamente estaba diciendo, es el emocional. Debe ser congruente con las emociones inherentes en la interacción familiar. La prueba de la hipótesis se encuentra en la emoción. Esto refiere a que también uno tiene que estar atento no solo a lo que se cuenta, sino a la emoción que hay en lo que el otro pueda estar contándote. Digo, hay diferentes formas de poder hablar sobre un problema. Y hay que estar atento a con qué emoción o qué carga de emoción tiene la situación en cada momento. La prueba de la hipótesis se encuentra en la emoción. Esto ténganlo muy en cuenta. Otro aspecto por el que se pregunta Bertrando es la relación que hay entre teoría e hipótesis, diciendo al respecto que la teoría hasta cierto punto dicta la hipótesis, pero la emergencia de la hipótesis se basa en la experiencia de los terapeutas. Es decir, que por un lado necesitamos de la teoría para construir la hipótesis, pero por otro lado la construcción de esta hipótesis se va a basar más en la experiencia del terapeuta que en la teoría. Bertrando sostiene que la eficacia de una hipótesis depende de la calidad de relación entre el paciente y el terapeuta. Bueno, todas cosas que venimos hablando. Estuvimos hablando hace un rato de eso, de cómo te cae el terapeuta y de cómo te sentís en terapia. Luego Bertrando señala una diferencia, otro aspecto, una diferencia entre hipótesis ontológica e hipótesis relacional. Las primeras se refieren al ser de los individuos, mientras que las otras se refieren a la relación entre ellos. Y sobre el final, diferencia entre hipótesis explicativas, referidas al porqué de algo, hipótesis de procesos referidas al cómo. Esto hace que la hipótesis sea dialógica, ya que vive y existe en el diálogo. Bueno, acá nos viene a decir un poco que la hipótesis no es algo abstracto ni elaborado directamente desde la teoría, aunque la teoría lo necesitamos, sino que lo que venimos hablando se construye de acuerdo al material que va apareciendo y en el momento en que éste va apareciendo. Es un poco como una casa, ¿no? Nosotros, si construimos una casa, vamos viendo ladrillo por ladrillo, arrancamos con la idea de una casa y después, a medida que se van sumando los ladrillos, capaz que la cuestión la empezamos a ver distinta. ¿Alguna pregunta? Si no, hago una especie de repaso último si quieren, para que quede... ¿Qué era hermenéutica? Hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con Mirá que voy a leer exactamente qué dice acá, así te lo digo, lo meto en contexto porque no sé en qué contexto está, pero es una especie de conciencia, de significado. Acá dice que en la página 5 dice, Beltrán opina que la hermenéutica
que está impregnada de la conciencia de cada significado es interpretación y que es verdad, es un significado. A lo que dijo al final usted, que la hipótesis se arma por el significado. Sí. Y que esa verdad... Significado. Compartido entre las partes. No algo que está dado en un sentido absoluto. Hipotetizar, Perfecto. entonces, en la terapia sistémica es un aspecto transitorio y renovable de la lectura de eventos, hipótesis, y no son modos de superponer los significados. Bien, El bueno, terapeuta sobre los pacientes. está bien. Tiene que ver con todo este movimiento del que venimos hablando. Porque usted había hablado del hermenáutico, pero no me acordaba Claro. qué significaba. Sí, es este todo movimiento en que una cosa es verdad, y es verdad a veces en un sentido compartido, pero que tampoco es absoluto y que es una verdad que va cambiando. Por eso Como lo las relaciona. creencias. Las Claro, creencias. ahí está, cuando hablamos de las creencias. Y que es una elaboración según cómo se lea un texto o es una mirada, porque la Claro. creencia mía no es la suya. Sí hay una relación, porque digo, todos partimos desde algunas creencias y tiene que ver con eso la hermenáutica, sobre esa verdad que no es absoluta, pero que en algún momento tiene justamente el peso de una verdad, y que a veces es compartida y a veces no es compartida, y que bueno, y que se va modificando. Por eso es que lo trae como ejemplo, porque digo, la hipótesis tiene que ver en buena medida con eso, como algo que aparece planteada como una verdad. Cuando uno dice, bueno, pasa esto, eso tiene el carácter de verdad o suena como una verdad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es una verdad que probablemente se vaya modificando. Es una verdad que lo que nos permite es el diálogo, es poder avanzar, y es una verdad que la hipótesis, estoy hablando, se va moldeando, ¿no? Tiene eso que tiene la verdad, se va moldeando de acuerdo a lo que vaya pasando en ese espacio, con la familia y lo que se vaya conversando. No va a quedar como algo ni absoluto ni estático. En resumen, hago un pequeño resumen, la hipótesis debe ser circular y relacional, es una promotora del diálogo, debe ser revisada todo el tiempo, es un hilo a seguir, es algo que de alguna manera se puede compartir, digo, no es algo exclusivo del terapeuta, es algo que se puede compartir con el paciente. Es un punto relevante que uno detecta. Y también, digo, no sé si lo mencioné, pero hipotetizar es encontrar una conexión entre algunos hechos. Sí, me parece que lo dije, pero ténganlo en cuenta porque esto es importante. Para formular una hipótesis, es encontrar una conexión entre algunos hechos. Se los digo así lento para que traten de anotarlo, porque me parece que esto es como el clic que uno encuentra para poder animarse a hacer una hipótesis. Cuando uno escucha 4, 5, 6, 7 cosas que habla, o ahora que van a ver esta escena, por ahí encuentran. Ya con encontrar dos elementos que ustedes puedan relacionar, ya se puede hacer una hipótesis. Se repiten palabras, ¿no? ¿O no? En la por ejemplo, en el problema, por ahí a lo mejor ellos están hablando de lo que le está pasando y se puede llegar a repetir alguna palabra y entonces ahí puede ser un indicio. Sí, pero yo hablo de conexión. Por ejemplo, volvemos a María Santoro, pobre, que hoy no está, pero que está buenísimo el ejemplo que trajo, por eso lo tomo. Yo encuentro una conexión, lo dije, entre mudarse enfrente y este embarazo. ¿Se entiende? Son dos hechos
ella los contó casi de manera aislada, pero que yo puedo establecer una conexión, que también puedo hacer una conexión, si se me ocurre, entre mudarse enfrente, el embarazo y el rol que le toca jugar en la familia. Si querés podés hacer una conexión ahí también, ¿no? Porque teniendo en cuenta el rol que le exigía jugar la familia, yo puedo sacar la hipótesis de que por eso se mudó enfrente, porque no se puede ir muy lejos porque la van a necesitar para que cumpla ese rol tan importante que tenía. Digo, yo puedo hacer ese juego mental y en base a lo que me contó, armo esta hipótesis. No se mudó lejos porque la iban a necesitar. Y ella, para poder cumplir con ese rol que se le asignó, del cual por ahora no se sabe si no puede o no quiere moverse, entonces se queda lo bastante cerca de la familia como para poder cumplir el rol y además poder también empezar a cumplir con ese otro rol de ser madre si es que está formando una nueva familia. Entonces, con esos datos yo te armo esa hipótesis y ahí está la conexión de los hechos. Que después veremos si se corroboran o no se corroboran. Pero de momento a mí me sirve como para poder empezar a intervenir en esta situación, suponiendo que fuera una situación en la que tengo que intervenir, ¿no? Tomando el ejemplo. Si yo tengo que intervenir en esta situación, ya tengo 3 hechos, le puedo sumar un cuarto, un quinto, que ya me dijo, como para tener una base desde la cual poder intervenir en esta familia. Teniendo en cuenta que ustedes van a ver una escena familiar, también presten atención a eso. ¿Ah? ¿No? ¿Qué está pasando acá? Si un hecho se lo puede ligar a otro, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si está en esta escena, pero el último en llegar, ahí está, les doy más elementos, el último en llegar está viniendo de otro pueblo, no vive ahí, no vive en Los Cayos, creo que vive en Nueva York, y está viniendo en el micro. Y a punto de llegar a este lugar, se baja una estación antes, porque está en duda entre... entró en contradicción, no sabe si quiere volver a esta familia de la que le costó tanto escapar. Entonces, cuando está viniendo, se baja una estación antes, y el hermano que lo va a buscar ve que baja toda la gente del micro y no lo ve bajar. Entonces se piensan que no vino. Sin embargo, luego sucede algo por lo cual él termina yendo. Sí. Él termina yendo, por eso van casi que la escena que les toca ver arranca en ese momento. Cuando este hermano le va a decir a la madre, no, mirá, Dani no vino. Dani no vino y al ratito aparece Dani. Así que arranca con eso. Entonces, bueno, ahí ya te empieza a brindar la escena te empieza a brindar elementos que, bueno, ahí las dejo a ustedes para que empiecen a ligar situaciones y empiecen a volar con el pensamiento. Ay, da ganas de verla ya. No, bueno, si les gusta la escena, después por ahí se enganchan y ven la serie. Pero está muy, muy determinada, sobre todo la primera temporada, porque es una serie que tiene 3 temporadas. Pero toda la primera temporada tiene todo el foco puesto en cómo funciona esta familia, cómo los roles. Yo se las recomiendo, sobre todo la temporada 1, después si quieren seguir viendo, pero van a encontrar ahí cosas que suceden en una familia y cosas que se van modificando, ¿no? Porque uno a veces tiene la necesidad de establecer, bueno, este es el bueno, este es el malo. Perdón, ¿puede escribir en el chat el nombre de la serie para poder buscarla? Dale, ahí. Ahí la escribo. Ah, dale. Le iba a escribir yo, pero alguien dijo, Rocío creo que le ¿Y iba a el escribir. ¿Y el episodio que sería la temporada 1? Sí, eso está todo, lo explicamos todo al principio de esta clase. Así Perdón. Sí, o te recomiendo que entres a la clase 13
del campo o que veas mañana el video de esta clase donde está todo explicado. Clase 13, primera parte. Claro, del minuto 14 al minuto 26 de la primera temporada, primer capítulo. Ahí está, ahí lo volví a decir. Lo que les quiero decir es que estaría bueno que después, si se enganchan, puedan ver, si tienen la posibilidad, esta primera temporada, porque muestra muy bien cómo el que parece bueno de repente es malo, el que parece que la mamá es re buena, pero por momento la mamá no es tan buena. O sea, todo esto, cómo empieza a girar en esto que decía, en esto que es circular, ¿no? Porque a veces está muy... no se permite avanzar cuando parece que el malo es uno, parece que el bueno es siempre el mismo, o que tal padre es bueno, que la mamá es buena y este hijo es malo. Bueno, acá está muy bien mostrado cómo todo esto entra en movimiento, ¿no? Y la mamá que parece tan buena en un momento no lo es, pero después por ahí lo vuelve a hacer, y el hijo malo es el bueno y el bueno anda... Bueno, está muy bien desarrollado esto. Como todo este movimiento que sucede con los roles, con las reglas que hay establecidas, qué les pasa a las personas de esa familia con las reglas que tiene tan estructuradas esta familia. Bueno, no digo más porque así el resto le queda a ustedes. Qué lástima, venía también, profe. Muchas gracias, doctor. Hasta ahí, me detuve, ya está. Se cortó internet, Moni, se te cortó internet. Sí, no, porque Celina si no, seguía, no, porque está bien. Celina seguía ayudándonos, seguía guiándonos. Ah, bueno, viste, pero ahí está, Moni, ahí están los estilos. Viste que yo hablé hoy de los estilos. Ahí está. No, yo llego hasta ahí porque me interesa mucho, me interesa demasiado qué es lo que van a ver ustedes. Digo, por eso les pedí al principio que si pueden se pasen y que no sé, que más bien, ¿no? La consigna quedó clara. Más bien escriban de más que escribir de menos. Porque me interesa mucho qué es lo que puedan estar viendo con respecto a eso, porque nos va a dar una idea de también cómo vino la materia, cómo llegaron los textos y eso. Entonces, insisto nuevamente, prefiero que sobre y no que falte, ¿está, Moni? Así que ponete a escribir. Prefiero que la gente vuelve. Claro, no tengan miedo en juntar cosas, en desarrollar conceptos o en esto que les dije en la última parte de hacer conexiones, que está bueno. Claro. Después, tiempo para decir esto no va, hay. O de poder pensarlo mejor. De todas maneras, la semana que viene tenemos el último teórico, ¿no? Que capaz que vemos un poco lo del genograma y hacemos algún repaso de alguna cuestión. ¿Ya el último? Me parece que sí, porque después viene... ¿Podemos tener el cuatrimestre que viene la misma materia, por favor? Bueno, ¿quién dijo? ¿Andrea? No. No sé, eso hay que hablarlo con la... Estaría bueno que haya una segunda parte de esta materia. Bueno, ¿No se puede? ojalá, sí. ¿Lo puede pedir usted o cómo es el tema? Y no sé cómo funciona eso, María, no depende de mí. Más bien, no sé, no, eso no depende de mí. Porque tiene que ver con el armado más que los estudiantes tienen que pedirlo. Claro, no lo quería decir, Elena, lo dijiste por mí, gracias. Bueno, pero ahí estoy para acotar al margen. Ahora que hubo elecciones, andá, llamá y activa a los que ganaron que hagan algo. Por ejemplo, esto. Claro, no, sí, eso también que puso Romy es importante. Hay un plan de estudio que nosotros lo pactamos cuando ingresamos a la carrera. Ojalá, porque esta materia fue muy útil. Está bueno para más adelante en las nuevas generaciones poder pelearle que le armen un plan de estudio con más sistemas familiares.
Claro, Y bueno, pero el año sí. pasado nos escucharon cuando planteamos lo de, ay, no me sale la materia. Investigación. Investigación, en salud. gracias, secretaria. De investigación y seguimos con técnicas. Pensamos en paralelo con Elena nosotros. ¿Y ustedes cómo lo plantearon? ¿Están organizados ustedes? ¿Hay un No, centro de no, no, cuando estudiantes? fue una evaluación lo propusimos que fue si fue bien, fue una materia que nos costó mucho al En final, el le cierre de la sacamos materia Perfecto. jugo. estaba el docente. Vos tuviste la culpa, Moni, entonces. Ay, Sí, perdón, yo me también, pero no era amiga confesé. de Moni, también abrí la boca. Estaba Celina, estaba el coordinador Jorge, de la materia Bianco. y le tiramos. Y dijo, estamos pensando algo así. Porque en realidad lo que me parece que suele pasar con algunas materias, que a veces nos asusta la materia, no entiendo, y cuando va llegando al fin, decís, ya me cayó la ficha y es más interesante Claro. de lo que creo, es como que uno necesita otro tiempo, y ahora tenemos una materia con... Ay, qué tanico, bueno. Ahora tenemos una materia que es prevención y sería como la continuación de investigación. Ya Me más pasa lo como... mismo, fue muy costoso cursarlo, pero ahora que estamos llegando al final, al menos a mí, me cierra para qué sirve y la utilidad que tiene y el beneficio que nos da. Perdón si no fue mi culpa. Era un Claro. chiste, Moni. Bueno, Así lo tomé. bien, nos queda igual por lo menos otro teórico, así que con respecto a eso no tengo mucho que decirles. Por supuesto que nos vamos a volver a ver. Para mí hasta ahora fue un enorme placer. Es el primer grupo, digo, con el que me cruzo, así que especial cariño voy a tener con ustedes. Ayer yo fui a la facultad por primera vez conocí a Elena, a Mónica. Mirá qué lindo eso. Y profe, bueno. sí, conocimos un profesor, una emoción. ¿Cómo cambió el mundo? ¿Cómo Sí. cambió el mundo? Porque claro, ahora nos emocionamos cuando nos conocemos en persona. Increíble. Es maravilloso. Increíble. Impensado 2, 3 años atrás, eso no estaba en nuestras cabezas. Bueno. Y el estado en que salí, me llamó mucho cómo salí feliz. Hacía mucho que no sentía esa sensación de irme satisfecha de un lugar. Es muy significativo, ¿no? Un encuentro tan corto que logre cambiar el estado. No, claro, pero si es lo suficientemente fuerte, ¿viste? Sí. Bueno, hay que ver el año que viene, porque seguramente se va a pasar bastante la presencialidad, si todo sigue como va. De todas maneras, esto de lo virtual también tuvo su cosa linda, así que, ¿no? Deja un montón de cosas todo este tiempo. Me parece que lo virtual hizo que de alguna manera conozcamos o reconozcamos muchos compañeros que si uno va presencial, yo no sé si uno se habla con tanta gente. Claro, puede ser. Porque sí, uno hace equipos y materias, y presencialmente, bueno, tendrás una cierta cantidad, pero no ves tantas caras a la vez para hablarte. Exacto. Sí, uno se conoce desde otro lugar, pero a la vez en algún momento como que siente la necesidad de la presencia, ¿no? Va a ser mixto Yo seguro, veo dice la Claudia. virtualidad en el caso de cuando uno trabaja, ¿no? Esto de poder llegar a tu casa. Está bien, venís a las corridas, te conectás. Lo disfrutaron también nuestros hijos. Porque yo ayer, por ejemplo, volví a las 11:15 a casa. Todo el día después del trabajo. Y hace un montón que no pasaba eso, porque yo estoy. Por más que ellas estaban acá como el niño dando vueltas, estas tan grandes, pero por allá, pero estoy. Y por ahí para los que trabajamos y no los tenemos que dejar tanto tiempo los hijos solos, está buena la virtualidad. Yo lo vi de ese lado, ¿no? Yo también. Me parece bárbaro lo virtual. Claro, en ese Sí, a mí sentido. también. Sí. En ese sentido estuvo muy bien. Y también nos parecía imposible, porque a mí también me molestaba la virtualidad al principio, cuando empezó todo esto, y después como uno que le va encontrando las cosas buenas también.
y el manejo de los tiempos, ¿no? Más calidad de tiempo. Pero sería bueno plantearlo bimodal, o sea, de los dos, porque hay veces que se dificulta cursar las materias por un sistema económico, por los chicos o por lo que pase, pero es re bueno que sea bimodal el año que viene. Sí, Después uno Claudia dice que falta edificio y vamos a hacer mucho más. Bueno, una de las cosas esta que da la virtualidad es que yo no conozco el edificio de la UNAVA, así que... No hay todavía. No hay tampoco. No hay. Ah, bueno. No, está la quinta de Roca, la quinta No. original de Roca. No se Y el puede espacio. conocer lo que no hay. Entonces, Es sorpresa, profe, es sorpresa. edificio sorpresa, bueno. Bien, así No, que... Clau, no hay. Hay Lo que está en terreno, la pero no quinta hay y las tienen que edificio. apuntalar porque se viene abajo. No está el edificio. Sí, la quinta No está. hay edificio, No hay está edificio. una quinta, un terreno. Vamos debajo del árbol como era antes. Y no sé si es patrimonio histórico la quinta.